CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy recibimos el programa no tanto de la mano de la alegría, porque una tragedia nuevamente nos visita en nuestro país a propósito de los incendios forestales en esta temporada de verano. Ya nos hemos acostumbrado a que esto pueda ser una realidad, pero siempre nos sorprendemos y nos dolemos como si fuera la primera vez, sobre todo cuando vemos que estos incendios afectan particularmente a las zonas más vulnerables, más aisladas, en lugares donde a veces cuesta mucho que llegue la ayuda. Y por eso quisimos especializar nuestro programa de Pares Impares y darle un foco de la mano de esas organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en aumentar la ayuda, la capacidad de respuesta en los territorios, porque el Estado definitivamente no puede llegar a todos esos espacios. Son muchas las pérdidas, son muchas las urgencias y las emergencias que estamos enfrentando en estos días, y por eso quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en el panel. Hans Rosenkrantz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Oye, qué triste que sea esto lo que nos reúna, pero hemos querido también aprovechar que Pares Impares se ha definido como una plataforma de colaboración para nuestra vida común, y nuestra vida común nunca es más desafiada que cuando estamos mal, ¿no? Tal cual. Y es por eso que hoy querría un poco conocer desde su mirada cómo están enfrentando y apoyando a los distintos territorios, también para que las personas vean. Muchos queremos ayudar y a veces no sabemos cómo, y por eso partamos por Desafío, que ya lo conocemos mucho, es un habitual de la casa. Teresita. Obvio, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, como siempre, nos enfocamos en ser los primeros en llegar a la emergencia. Para nosotros es fundamental poder estar con las comunidades y con las autoridades locales para saber realmente el catastro y cuál es el daño efectivo tras la emergencia. Por eso ayer nuestro presidente, junto con nuestro director de emergencia y nuestro director de áreas de acción, viajaron a la zona cero, estuvieron en Penco y Lirquén, para poder identificar cuáles son las necesidades principales, para poder así activar nuestra campaña de recaudación, que se va a dividir en distintas etapas. Y en esta primera etapa queremos ir en ayuda con kits de remoción de escombros para la familia, kits de higiene, de limpieza y de alimento. Esto como una primera etapa para que nosotros, mientras estamos haciendo todo este levantamiento, para poder planificar y definir nuestro plan de acción integral a través de nuestras 5 áreas, lo podamos hacer ya apoyando a las distintas familias que están sufriendo por los incendios de este año. Hans. Bueno, gracias por la invitación. Creo que los desastres muestran lo acontecido que es en nuestro país, pero también lo solidario que es. Llevamos 24 horas donde hemos visto infinidad de campañas y creo que son muy positivos en el sentido de cohesión, ¿cierto? Decir qué país queremos tener. Nosotros tenemos un programa que se llama Movidos por Chile, que partió en el incendio del 2017, y su foco principal es coordinar y articular una red mucho más grande. Hoy día existen muchas organizaciones que actúan permanentemente. El desafío es, por cierto, un exponente del primer nivel, pero hay otros, Cáritas, ADRA, Ejército de Salvación, Techo, Hogar de Cristo, y que además mucho más comunitario, las mismas gente, el mismo barrio generan la ayuda. O sea, hay un ecosistema, y lo que aprendimos del 2017 es que finalmente las emergencias son muy largas. Uno parte probablemente en estos días con mucha sensibilización, probablemente en 2 meses ya casi no vamos a estar hablando de esto, en 6 meses vamos a haber olvidado, y la mayoría de las personas no van a recuperar lo que les pasó. Entonces, la idea de tener un espacio donde estamos articulando y conectando distintas ayudas, iniciativas que están pasando todo el tiempo, permite una capilaridad distinta, llegar con los que están siempre en el territorio, que conocen las comunidades, y eso es como, en tecnología hay una palabra que se llama blockchain, ¿cierto? Que es como esta cadena descentralizada. Y es un poquito eso, ¿cierto? Una cadena descentralizada, donde hay protocolo de transparencia y uno genera movilización de ayuda humanitaria a través de esta red descentralizada. Me parece muy importante que estén ustedes dos sentados acá, así lo definimos con el comité editorial, porque son aparentemente instituciones que compiten, pero ¿será posible competir en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Y evidentemente la respuesta es no, no solo porque nunca es suficiente,
o sea, nunca alcanza para todos, sino porque, como bien decía Hans, las capas de ayuda que se requieren son distintas, ¿no? Y sabemos que hay una cuestión higiénica básica, que es responder a la emergencia en el momento y que habilita la vida, que permite que la gente siga funcionando, que siga comiendo, que siga pudiendo dormir en alguna parte. Esa cuestión es muy, muy básica. Pero hay otra dimensión que es profunda y que es duradera, que son los daños emocionales, la desarticulación de las comunidades y tanto más, ¿no? Y ustedes ambos tienen experiencia y han aprendido mucho sobre eso que tú decías, de que son carreras que van por olas, ¿no? Sí. Entonces me encantaría saber cuáles han sido las cosas que ustedes han aprendido, porque si bien los chilenos somos buenos para responder ante la primera emergencia, no somos buenos en el largo plazo, en las carreras largas, y tal vez podríamos capacitarnos mejor ahí. Entonces cuéntanos un poco, Tere. Completamente. Así como comentaba Hans, también es súper difícil poder atender las emergencias, porque si bien en un inicio, cuando estamos en las noticias hablando de los temas, en las redes sociales, está todo el mundo muy emocionado y que quiere ayudar, pero que después, como estábamos comentando, se diluye un poco la ayuda. Y a nosotros de esta experiencia, estos 15 años de haber estado en cerca de 30 emergencias nacionales e internacionales, nos ha demostrado que realmente generar ese relacionamiento comunitario, de generar las soluciones de la mano de las comunidades y no llegar a imponer proyectos, es decir, yo voy a hacer X. Como hay una historia que demostró mucho nuestro funcionamiento como fundación, que fue cuando Felipe Cubillos llegó a Iloca el 2010. Él llegó, vio este desastre y dijo, perfecto, aquí vamos a hacer un hospital, o sea, un hotel minero, y con esto vamos a solucionar el sistema, las problemáticas habitacionales de las personas después del terremoto y el tsunami. Y le comentó a la gente, y la gente le dijo, don Felipe, no lo conozco, muchas gracias, pero en verdad eso nosotros no lo necesitamos. Nosotros necesitamos una escuela donde podamos dejar a nuestros hijos, que vamos a estar tranquilos, que ellos van a estar ahí, van a estar educándose, alimentándose, y nosotros por el otro lado vamos a poder preocuparnos de nuestra casa y nuestros botes pesqueros para salir adelante. Entonces, desde ese momento en adelante, nosotros nos hemos enfocado que todas nuestras soluciones sean siempre de la mano con las comunidades, de la mano también con las autoridades locales y también nacionales, junto también con las otras organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es muy importante que dentro de todas estas organizaciones que existen, como Hogar de Cristo, Techo, Movidos por Chile, etcétera, nos podamos articular entre todos para hacer todos una vía de ayuda hacia la familia. De canalización, en el fondo. Totalmente. Pero con el aprendizaje territorial que termina siendo crítico, porque Chile tiene ese karma de ser un país muy centralizado y muy centralista, sí. Que no es lo mismo, pero tiene un resultado bastante parecido, y es la capacidad de anular la realidad territorial, creyendo que por A, B o C razón uno va a tener una respuesta mejor que la gente que conoce su lugar. Sí. Y ya la vida nos cuenta que eso no funciona así, ¿no? Sí, entonces ahí es muy importante estar con las comunidades, definir esa solución en conjunto y mantener esa contención que también nuestros equipos dan mucho a través de los proyectos, porque claro, si bien uno va con un proyecto en específico, siempre involucramos mucho también esa contención que le podemos dar a las familias desde la expertise que tenemos como ¿Y los equipo. equipos se capacitan emocionalmente para dar contención emocional? Sí. Ya, es que eso es interesante, porque una cosa es como ponerse manos a la obra y otra es saber consolar a alguien ante el dolor. Poder escuchar y contener. Yo creo que hay mucho aprendizaje y uno podría escribir un libro de cosas y convertirlo en una herramienta de memoria para resolver realmente los problemas del futuro, porque vamos a seguir teniendo catástrofes. Chile es el país de la OCDE más expuesto a desastres naturales y el cambio climático nada mejora la cosa. Entonces, hay varias cosas interesantes. Me acuerdo del incendio, no del 24, sino del 23 en Viña. Nos llegaron miles de regalos. Habían 3 niños en albergues. 3 o 4, si me equivoco con la cifra, pero esa orden de magnitud. Entonces, hay un impulso ciudadano de ayudar, pero tiene que ser muy de la mano con lo que de verdad se necesita, y muchas veces eso no pasa. No creo esto en las organizaciones grandes, porque ya tenemos esa experiencia, pero como un mensaje a la ciudadanía también, como realmente estar de la mano no de lo que yo quiero hacer, que es muy importante, pero también de lo que sí se necesita y entender quién lo va a recibir. Al final nos pasó también en Santa Olga que habían toneladas de ropa usada y que no había nadie que las pudiera ni clasificar, más allá de si era buena ropa o mala ropa. O sea, sí. Y eso trajo problemas, trajo ratones, o cuando llega una ayuda humanitaria, no sé, no vamos a decir nombre, pero un entusiasta, no sé, un alcalde de otra comuna viene con 7 camiones, pero esos 7 camiones pasan por las vías de evacuación. En estos días estamos en momentos donde la emergencia todavía no está controlada. Entonces, yo diría algunos aprendizajes súper importantes que sirven para las empresas
como también para las personas y ojalá también para las organizaciones. Primero, realmente ver si mi ayuda es necesaria. Y yo entiendo que hay una voluntad, pero hay que verlo, porque a veces la ayuda innecesaria molesta. Y eso trae problemas a los camiones de emergencia, a la gente. Las empresas tienen un papel súper importante. Saquemos de lado las donaciones que son muy relevantes, pero hablemos de lo que les pasa. Ellos obviamente tienen trabajadores que están afectados, los que están en la zona, pero también a veces reciben gente. Nosotros hablamos mucho con Sodimac y ellos nos decían, la gente que se les quema la casa, lo primero que van es a una tienda a ver cómo pueden levantar, y el trabajo de contención también tiene que estar en la gente que atiende. Claro. Y en la COPEC, en la estación de servicio o cualquier marca, no quiero poner la marca, pero digo, hay un trabajo que Chile tiene que ir haciendo y eso tiene que ver con prepararse. O sea, la preparación es por lejos lo más eficiente en costos, en definiciones, todo. Y salva vidas. Y en eso que tú decías de la comunidad, quiero tomarlo para la preparación también, pero cuando hay un incendio, ninguno de nosotros llega primero. Es el vecino de al lado el que llega primero. Y no llega tampoco a la municipalidad. Entonces, importante hoy día la nueva ley de Senapred, que es lo que reemplazó NEMI, pone una presión porque los gobiernos locales tengan sus planes de prevención y lo que hay que hacer es preparar a las comunidades para responder, que sepan quiénes son los encargados, que conozcan a los vecinos. Eso además nos va a ayudar para todo lo que es cohesión y todos los temas que son quizás país, pero en lo primero es la emergencia con tus vecinos, con tu barrio, con tu municipio y Ya, ahí me hay una encanta que hayas oportunidad. puesto el tema porque si lo hubiera puesto yo habría parecido que estoy llevando la pauta de pares impares adelante, pero la cohesión social es una gran herramienta de prevención. Sí. De hecho, Completamente. y me encantaría saber si ustedes lo han visto en terreno como en su ciudad, en sociedades, en comunidades más cohesionadas y menos cohesionadas, y la respuesta a eso no es efectivamente en la práctica mejor. Sí, nosotros con Entel partimos un programa del segundo semestre del año pasado con un primer camión de emergencia y que estuvimos algunos meses preparando talleres y seminarios que reunían a distintas comunidades de distintas regiones. Lo hicimos en Puerto Montt y en Concepción y nos dimos cuenta cómo la gente realmente recibió esta información con tanta alegría, como realmente es información que quizás está repartida por ciertos espacios, pero centralizarla y poder entregarla a ellos, desde que armen un grupo de WhatsApp con su comunidad en adelante, los empodera muchísimo de realmente saber cuáles son los pasos que tienen que seguir en base a cualquier emergencia. Entonces, creo que esa cohesión que estaba comentando Hans, en verdad es primordial de poder empoderar a las comunidades y nosotros obviamente vamos a estar muy involucrados y queremos seguir involucrados en estos proyectos que aportan mucho porque que la gente esté informada realmente de qué hacer y dónde ir cambia mucho y puede salvar muchas vidas también. Ya. Dos ámbitos de información muy urgentes de conocer. Primero, cómo conducir adecuadamente mi ayuda, por eso también los tenemos a ustedes acá. Ambas organizaciones tienen sus propias campañas que están enfocadas y que son, voy a decirlo, campañas certificadas, porque al mismo tiempo de que queremos responder a nuestro impulso solidario, la sociedad chilena también es una sociedad muy desconfiada. Sí. Entonces tiende a creer que todo el mundo se roba la plata, que la plata va a cualquier parte, que en realidad no se cumple, que se pierde, que se invierte en tonteras. Ese es como el juicio. Entonces me encantaría saber cómo han avanzado ustedes en la certificación de sus propias líneas de trabajo para que las personas puedan estar tranquilas de que efectivamente lo que se requiere es lo que se está dando y que mi ayuda va a llegar al lugar final. El que quiera... Mira, nosotros tenemos una forma de funcionar muy distinta a una organización como una fundación regular en el programa Movidos por Chile, porque finalmente es una ayuda distribuida. Para ponerte el ejemplo, en la campaña de Viña del 2024 se armó toda una articulación de entrega de ayuda humanitaria. Se entregaron 40.000 kits, 30 y algo mil, 37.000 kits de ayuda humanitaria, se entregaron varios cientos de toneladas de comida, de ayuda, se entregó muchas viviendas y nosotros no hacemos nada. Nosotros no, literalmente no estamos con las personas, pero contamos con los expertos que están ahí y con esos expertos hay acuerdos de protocolo de transparencia y de cómo se usan las cosas. Entonces, el mismo protocolo, cuando yo entrego una caja, se la entrego al vecino y vengo con una validación local. Probablemente el de la Junta de Vecinos dice, este no es mi vecino o sí es mi vecino. O lo mismo con los temas de las casas de emergencia. O sea, hay una validación basada realmente en el territorio y eso nosotros establecimos un protocolo completo. Entonces armamos esa tremenda campaña que finalmente distribuyó... Una especie de auditor local, claro, en el fondo. Entonces logramos conectar un estándar completo de punta a punta, lo que hace que finalmente da lo mismo cuántas organizaciones repartieron. En este caso fueron 26 organizaciones, los 3 municipios, 70 ollas comunes y todos cumplen con lo mismo. Y nosotros hacemos la pega de juntar todo eso, llevarle un reporte, pasar la auditoría y hacer atestiguamiento en terreno, o sea, todo ese trabajo que está hacia atrás. Pero
se basa principalmente en una red de confianza, no se basa en una red de protocolos y acuerdos y castigos, porque no hay tiempo. Entonces, esa confianza hay que construirla antes. Claro. Y eso yo creo que es lo que se ha logrado ir construyendo. Y esa es una actitud preventiva, o sea, construir Exactamente. la confianza antes con una comunidad. Porque no hay tiempo. Entonces, Porque no hay tiempo. y eso, los grandes, como en este caso participamos en alianza con Hogar de Cristo y con Techo, en la misma línea, pero también el trabajo que hicimos a través de ollas comunes, que la red de alimentos articuló la entrega de 200 kilos de ayuda, de 100 millones en ayuda en comida. Entonces, todo eso tiene que seguir un mismo protocolo, porque al final del día uno quiere poder decir, oye, se hizo bien, da lo mismo ¿Cómo en llegó? qué día llegó, pero se hizo bien y se cumplió. Ahora, no es trivial, ¿cierto? No, por eso hago la pregunta, de Requiere hecho. mucha, Sí, no, mucha completamente. articulación en esa vuelta, pero lo que yo recomiendo, si alguien nos está viendo y dice, ¿cómo puedo ayudar? Más allá de uno decir, dónenle a mi campaña, es establezca un protocolo en su casa de confianza, es decir, ¿quién es esta persona? ¿Por dónde llegó? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Se va a usar? Y probablemente eso le va a llevar rápidamente a, más que decidir en el primer impulso del botón donar, a donar a una organización que tenga algún tipo de Respuesta a esas preguntas. respuesta a esas preguntas. Y eso es lo mejor que podría pasarnos. Teresita. Por nuestro lado, nosotros tenemos una ficha de recepción de cada una de las donaciones que hacemos, que luego esa información la volcamos a un software que nosotros tenemos que nos permite geolocalizar cada una de las entregas y saber quién está recibiendo. Y eso después lo volcamos a un informe, que son nuestras cuentas públicas, que realizamos generalmente de manera semanal, quincenal o mensual, dependiendo de cómo va avanzando la emergencia. Y que después todo eso también contamos con el respaldo de Deloitte, que nos audita todos los años, y junto con Chile Transparente, que tenemos un trabajo que mantenemos día a día con ellos, porque para nosotros la transparencia es súper importante. O sea, si bien la confianza se construye, en mucho tiempo se destruye muy rápido. Sí, Tal cual, Entonces, tal cual. también nos preocupa mucho que en nuestras redes sociales podamos mostrar lo que estamos haciendo, de comentar constantemente en nuestras cuentas públicas, en nuestra página web, en Desafío Levantemos Chile también tenemos una sección de transparencia donde están todas las cuentas públicas, desde los incendios de Santa Olga un poquito más atrás, todo con lujo de detalles de costo por proyecto, recaudación, qué fue, en qué se gastó cada uno de esos pesos que recibimos, porque al final la plata no es nuestra, es de las personas, y tenemos que ser unos muy buenos administradores de esos recursos para poder ayudar a la gente que lo necesita. Totalmente. Es Oye, quisiera fundamental. avanzar hacia el mediano plazo. Ustedes que son expertos en emergencias y en desastres, ¿cuál es el mediano plazo? Lo primero son estos kits que te permiten sobrevivir. ¿Qué viene a continuación? Un comentario ahí, tú corrígeme si no, pero Sí. a nosotros nos pasó en Viña, por ejemplo, con los kits que tuvimos desde febrero hasta junio. Claro. Y seguía habiendo necesidad de Necesidad. decir, por favor, entrégueme. No la misma que en marzo, ¿cierto? Pero hay... Es en una general, curva larga en el Claro, fondo. hay ciertos como bolsillos de exclusión que igual quedan comunidades afuera, y eso hay que seguir teniendo ese ojo. Pero se va cambiando la emergencia y también las personas van reaccionando. O sea, Van construyendo sus propias exactamente, capacidades. hacen sus propias redes, y llegó el fondo del gobierno que era, no sé, 1,7 millones, y luego hicieron una acción y lo consiguieron con vecinos. O sea, todo eso va pasando, pero lo que nosotros nos dimos cuenta, y voy a poner el último ejemplo del desastre de Viña, es que había una activación pública que demoró mucho más, habiendo recursos. Habían 800 millones de dólares para el Fondo de Reconstrucción de Viña. Terminamos el primer año con un 1% de uso Ejecución. y 7 o 8 después del año que seguía. Entonces, en orden de magnitud, por decir, la campaña que nosotros levantamos el 24, muy parecido en orden de magnitud con el desafío, como 6 millones de dólares en recursos, tal vez más menos, pero por ahí. Y el Fondo de Reconstrucción, 800 millones de dólares. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un acompañamiento a las comunidades, que no nos olvidemos, que hagamos la ayuda psicológica, el acompañamiento, temas de duelo, lo que corresponda, ir trabajando con los medios de vía, el apoyo a emprendedores, que digo, nosotros, las redes de organizaciones que lo hagan, porque también acompañemos a que la política pública avance, porque ese impulso que se hace ahora, que es rápido, eficiente, transparente, tiene que ir acompañado con un impulso estatal que cumpla también con lo que corresponde después, que es reconstruir. Si no, vamos a seguir otro año más lamentando que las personas no tienen sus viviendas, que no tienen su espacio. No, el principal llamado de la gente de la comunidad era que no querían ser otro Viña, ¿no? Entonces eso hay que, Sí. nosotros Sí, tenemos hay que un también susto tener una ahí. posición, digo, como organización de la sociedad civil. Sí. Nosotros por nuestro lado sí tenemos un poquito quizás más definido y como Las cambiamos etapas. las etapas. Esto principalmente porque con los aportes de empresas, que sin duda el aporte de la sociedad civil es muy importante, pero con las empresas obviamente los recursos son mucho más grandes, y generalmente cerramos esos aportes con proyectos súper definidos, como
Esto va para esto específicamente. Claro, porque esta semana nosotros como Desafío Levantemos Chile generamos una cartera de proyectos que le vamos a presentar a distintas empresas donde ellos se definen en qué se quieren involucrar y sumar. Entonces, de cierta forma, salimos con esos proyectos ya súper definidos y obviamente lo queremos ejecutar lo más rápido posible para que la gente lo tenga lo más rápido posible. Entonces, ¿Y ese tipo de proyectos, qué proyectos son? Pues mi interés es como... tengo la impresión de que es demasiado importante que no solo entendamos cómo reaccionar a las emergencias, sino cómo acompañar el proceso. Pero si no conocemos el proceso, ¿cómo lo vamos a poder acompañar en el mediano plazo? Entonces, ¿qué viene a continuación? Nosotros en Desafío tenemos 5 áreas de acción. Emergencia, siendo nuestro core central, y nuestro extended core que va hacia desarrollo social, salud, emprendimiento y educación. Y en base a todas estas áreas es como nosotros nos involucramos en las comunidades para generar una ayuda de manera integral. Entonces, desde la emergencia, con estos kits de primera necesidad para poder y contener, obviamente, y poder hacer levantamiento de necesidades, para luego, a través de nuestra área de desarrollo social, poder habilitar los recursos básicos que generalmente se pierden con la emergencia. En salud, poder ver si hay algún CESFAM o algún consultorio que tenga daños que tengamos que reparar. En educación, ver qué escuelas se quemaron para que los niños ojalá vuelvan a clases lo antes posible. Y después... que termina siendo una necesidad básica para que las mismas comunidades se activen, porque si no tienen dónde dejar a los niños, entonces ¿cómo avanzan? Y después en emprendimiento, para nosotros poder apoyar a ese micro o emprendedor de subsistencia es primordial, porque generalmente son los pilares de sostenimiento financiero de la familia. Entonces, que pierdan sus herramientas de trabajo los deja además sin poder tener una proyección futura. Y obviamente el tema de la vivienda, que siempre va a ser una necesidad que se realza mucho con las emergencias, es un tema que también abordamos y que nos gusta mucho también coordinar con otras instituciones de la sociedad civil, junto también con el Estado y el Gobierno, para que podamos tener una ayuda súper coordinada, no duplicada y muy bien catastrada. Oye, Hans, tú aludías a esta necesidad de abordar los temas de duelo. Hay una cuestión muy profunda, que es que este tipo de desastres generan un trauma muy grande en las personas, en las poblaciones, una huella difícil de borrar, pero que hay que procesar, porque además la vida sigue y se necesitan sacar nuevas herramientas para poder levantarse otra vez. Entonces quería... ¿Cómo ves que todas las organizaciones que abordan particularmente esa dimensión más emocional, profunda del cambio, y estas otras que menciona Teresita, como por ejemplo habilidades que te permitan reconvertirte, porque los humanos somos malos para cambiar? Sobre todo cuando hemos vivido en lugares donde toda mi vida ha girado en torno a, no sé, pues un emprendimiento local, comunitario, turístico. De pronto ya no existe ni siquiera el turismo. Y ahí solamente para acotar, es muy importante que la ayuda no sea asistencialista, que realmente podamos empoderar a las comunidades. Generar habilidades. Y generar habilidades, dejarlas instauradas y si bien necesitan ese primer empujón que realmente los levanta de un trauma como es un incendio, que uno pierde todo y queda con lo puesto, pero instaurar esas habilidades, ya sea desde el emprendimiento, la educación, vivienda, que los permita a ellos decir, ok, tengo nuevamente mi base y acá en adelante sigo. Tal cual, no, muy de acuerdo con lo que mencionan. En verdad tenemos tantas capas en las emergencias. Obviamente en esta emergencia no sabemos cuánto más allá vamos a avanzar en víctimas, ¿cierto? Ojalá que no más, pero se produce un trauma no solamente de las víctimas, de aquellos que vivieron, y hay un trabajo de primera ayuda psicológica, que es lo primero que tú haces, vas con gente que son expertas, psicólogos, hay varias instituciones, psicólogos por Chile, que atienden justamente ese primer momento, pero yo creo que nos va haciendo falta realmente incorporar en la política pública de reconstrucción el tema de salud mental, que se hicieron hartas intervenciones en el marco del programa de reconstrucción, pero yo creo que va quedando un poco más atrás, porque finalmente los recursos de la emergencia hacen que tengamos un pico ahora probablemente y luego bajemos, pero la asistencia de alguna forma de voluntarios psicólogos que atienden no se quedan por siempre en el territorio. Entonces yo creo que devela finalmente las mismas caridades que tenemos en el país de acceso, pero en este caso acentuados por un trauma tan grande como el de una emergencia. Y ahí yo creo que todavía queda más por hacer, hay que hacer más. No, nosotros hacemos, además de Pares Impares, un programa que se llama Sanamente, que se dedica justamente a este tema. Hemos hablado bastante de Psicólogos por Chile, pero lo relevo porque por alguna razón en algún momento los humanos creímos que era suficiente con hablar de las cosas prácticas y resulta que hay otras huellas que además terminan teniendo efectos muy concretos en la vida de las personas y de muy largo plazo, como son, por ejemplo, estar expuesto a una experiencia traumática. Oye, para cerrar, datos, teléfonos, páginas web, cosas, de gente que esté hoy día todavía con
con ganas y impulso de seguir colaborando, ¿a dónde puede ir? Sin desafío levantemoschile.cl es nuestra página web, ahí tenemos nuestra campaña de Hoy la emergencia son los incendios. En muy pequeños pasos pueden donar, aparte no hay monto ni mínimo ni máximo, toda ayuda es completamente bienvenida. Y también directamente en nuestra cuenta del Banco de Chile, están los datos también en nuestra página web, así que los dejamos a todos súper invitados a que se sumen y que también sigan muy al callo y en detalle las cuentas públicas que vamos a ir subiendo para que no haya ninguna duda en cómo se usan los recursos. Misma Plataformas. nomenclatura, la página web de Movidos por Chile, movidoxchile.cl, en Instagram también. Va a haber seguimiento de todo lo que se está haciendo. Generalmente mandamos un semanal con la información y luego ya cuando hay cierres hay más información. Está la cuenta, no hay mínimo, tampoco hay máximo, en el sentido de que ojalá se despierte esta solidaridad típica en Chile mucho más y sea profusa. Y sobre todo que podamos impulsar de alguna forma esta idea de que nos necesitamos mutuamente a través de esta campaña, que no es plata, o sea, realmente es conciencia, es ser parte, y por eso las empresas, el rol de donar, pero también de acompañar, el rol de las organizaciones, del Estado, todo, incluso los medios de comunicación. Tenemos que tomar una posición muy especial en esta emergencia para mostrar que estamos aprendiendo, si no vamos a repetir el cuento cada 2 años, una emergencia grave. Creo que hay que avanzar hacia allá, así que bueno, los dejamos invitados por Movidos por Chile. Muchas gracias a ambos por traer aquí los aprendizajes y la memoria y por mantenerse trabajando como lo están haciendo ahora. Gracias, Muchas Paloma. gracias, Paloma. Nosotros hace no tanto, diría que un mes más o menos, hablábamos de este modelo chileno de exportación de la solidaridad. Hablábamos de que Chile tiene muchos productos exportables, el vino, el cobre, pero la solidaridad también es uno de ellos. Tanto así que tanto Desafío como Techo, como América Solidaria, son modelos chilenos que se han exportado a otros lugares del mundo, la Teletón, que son capaces de polinizar maneras, metodologías para enfrentar desastres y tragedias humanas que son algo estructural de vivir, ¿no? en civilización. Y por eso los queremos invitar, también ayudarles a orientarse. Mucha gente pregunta dónde podrían hacerlo e invitarlos a mantenerse vinculados, interconectados, interrelacionados con los otros, los de aquí y los de más lejos, de largo plazo, ¿no? Eso, a veces la donación buena es la donación que es por todo el año, aunque no sea un monto tan grande, pero que sabe que ese dolor también va a estar ahí probablemente durante todo el 2026. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Bueno, y en Voces Humanas nosotros salimos a la calle y hablamos con ustedes sobre las cosas que permiten fortalecer nuestro tejido social, aumentar la cohesión. Y curiosamente, muchos nos han hablado de cómo justamente la solidaridad ante las catástrofes es una especie de herramienta que fortalece nuestro pegamento común, lo que nos articula. Eso los invito a revisar en el siguiente espacio de Voces Humanas. Cuando el país se ve enfrentado a situaciones difíciles, puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser un incendio, lo que sea, siempre nos unimos todos como nación, damos lo mejor de nosotros y ahí no existen colores que nos diferencien. Por más de que a nosotros nos cueste, aunque nosotros no tengamos, siempre estamos buscando la forma de ayudar. Desde el más pobre hasta el más rico ayuda, por lo menos. Ayuda, da lo mismo, igual el estatus social, igual uno se pone la mano en el corazón. Somos un país que estamos en forma constante expuesta a desastres naturales y tuvimos que aprender cómo a rascarnos con nuestras propias uñas en el sentido de unirnos entre nosotros para poder salir adelante. Es importante dejar el individualismo que tenemos de lado y no aceptarlo. Siempre podemos surgir de mejor manera cuando estamos unidos. No une ese coraje que tenemos para levantarnos nuevamente. Y ahí no existen colores que nos diferencien y somos capaces de lograr cosas prácticamente imposibles para el resto del mundo. En catástrofes naturales, Chile se une, o sea, Chile mira para el lado, mira hacia atrás, mira a su compañero, mira al vecino. Nosotros nos ayudamos sin importar quién sea el otro, sin importar nuestra ideología política, sin importar nuestro color de piel. Como mencionaba en el bloque anterior, hay algo nuestro que nos hace particularmente solidarios.
tanto así que hemos sido capaces de exportar nuestros modelos a otros lugares del mundo. Y es que también tenemos particularmente una gran cantidad de desastres. En eso Chile ha tenido un buen pedazo de esa torta, ¿no? Tenemos distintos tipos de desastres, estamos acostumbrados a vivirlos y eso activa una cierta resiliencia, un cierto músculo de solidaridad que es muy particular de nosotros. Sin embargo, la solidaridad es también una herramienta que nos ayuda a actuar más rápido, a actuar mejor, a responder de mejor manera y deja en nosotros esa experiencia, un tejido que también es valioso para otros momentos de nuestra vida común. Hoy queremos hablar de la solidaridad, de cómo profundizarla y fortalecerla y de todos los regalos que nos deja la solidaridad, incluso cuando nosotros no somos a quienes beneficia. Veámoslo en la siguiente nota. El fuego arrasó con todo, no pudimos hacer nada. Pero bueno, hay que salir adelante, ¿no? Si no queda otra. Los vecinos solidarios. Tenían vecinos de la calle de abajo que no estaban en riesgo y venían a ayudar, o sea, todos corrían. Espero que se pongan la mano en el corazón y piensen que nosotros también somos parte de una ciudad y que nos vengan a ayudar. Y como vecinos apoyarnos en estas situaciones y también agradecer a todos los que han venido. Es imposible, al ver estas imágenes, no pensar desde la distancia qué hacer para ayudar. ¿Cómo movilizarnos para acompañar a quienes sufren con estas situaciones? Lo hemos visto a lo largo de los años con las distintas catástrofes que han afectado a nuestro territorio. Después de la tragedia nace la ayuda desinteresada, esa que permite que las personas se sientan acompañadas en medio de tanta dificultad. Y en Chile se dice que somos un país solidario porque a pesar de todas las crisis que hemos vivido, el COVID, los terremotos, los aluviones, rápidamente la sociedad civil se organiza, a veces incluso más rápido que el Estado. Entonces en eso la solidaridad habla mucho de la cohesión o de lo que podemos lograr cuando somos un país más unido. Y en eso la solidaridad, a diferencia de otras prácticas, para mí más bien une a las personas. La solidaridad es la respuesta innata de las personas, es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones difíciles. Así lo define la RAE, a este valor que surge de los vínculos sociales. ¿Cómo opera esto en nuestro organismo? La red de solidaridad es una red que involucra prácticamente a todo el cerebro. O sea, estamos hablando de cortezas frontales, órbito frontal, estamos hablando de la red amigdalar, etcétera. O sea, un montón de redes que están asociadas a lo que se le llama como cerebro social, ¿ya? Pero que estas redes se activan básicamente en cualquier tipo de contexto en donde tú interactúas con otro. Es decir, existen muchas posibilidades para activar estos circuitos y la clave podría estar en involucrarse. Cada acto de ayuda, aunque sea pequeño, activa nuestras redes neuronales que permiten ser un impacto positivo para quien está viviendo un momento difícil. Cuando tenemos un momento de conexión genuina, gestos, estamos hablando presencia cara a cara, entender ponerte en la situación del otro, entender que ese otro está sufriendo, necesita tu ayuda. Y cuando tú logras hacer esa conexión, efectivamente va a haber todos estos cambios, todas estas activaciones cerebrales o psicofisiológicas. La solidaridad no es solo un acto individual. Un acto de nosotros puede movilizar a nuestro entorno, o un acto de nuestro entorno nos puede movilizar a nosotros. La solidaridad que se contagia permite avanzar de una manera más profunda en momentos en que otros están sufriendo y requieren de ayuda. Nuestro cerebro está listo para imitar, a veces le llaman todas las redes de espejo, en donde tú ves una acción, a alguien caminando y vas a saber cómo se camina. La solidaridad o la cohesión social son cosas que tú las tienes que vivir, las tienes que ver cómo se desenvuelven en el mundo para que tú las empieces a internalizar. Si tú nunca lo ves, hay una probabilidad de que nunca lo lleves a cabo. Fomenta mucho el sentido de pertenencia de los grupos y también ayuda a conectarnos con otros. Es decir, sobre todo en un país que es marcadamente segregado, las actividades solidarias ayudan a vincularnos con otros grupos, como más allá del prejuicio, y también es una actividad que no es solo de entregar algo, como del utilitarismo, yo te entrego, sino que es una relación un poco más transversal. Chile una vez más está a prueba.
La fuerza de las llamas han dejado decenas de muertos y miles de damnificados en los incendios que han golpeado las regiones de Ñuble y Biobío. Es la solidaridad la primera respuesta que permite iniciar el camino para recuperar y reconstruir lo perdido. Una gran tecnología que sirve en tiempos de crisis son las ollas comunes. Aparecen cuando la necesidad aprieta, cuando la comunidad es la única que puede dar una mano y nos presta una herramienta, una salida que tiene fuerza y que nos permite actuar como un solo cuerpo. Es por eso que en la siguiente cápsula animada queremos hablar sobre las ollas comunes y la relevancia que tienen en la construcción de nuestro tejido social. Hay personas que cuando tienen hambre se comen una olla y hay otras que para calmar el hambre colectiva se unen en una olla común. Pero aquí no solo se comparte la comida, sino también muchas vivencias y se construye una comunidad. Estas organizaciones son espacios donde los vecinos se juntan para resistir tiempos difíciles. Surgen cuando el sueldo no alcanza, cuando hay incertidumbre, cuando falta lo básico y se convierten en una respuesta colectiva frente a la necesidad. Cada plato que se sirve no solo alimenta el cuerpo, fortalece también el vínculo entre quienes lo preparan y quienes lo reciben, aumentando la cohesión social. Aquí, no importa si te conocían de antes o si vienes solo por un almuerzo, cada persona es parte de algo más grande. Las ollas comunes son un ejemplo claro de fraternidad en su mejor punto de cocción, porque cuando la solidaridad se vuelve cotidiana, se va construyendo y reforzando un sentido de comunidad. En cada olla común se nutre la dignidad humana, se realza el sabor de la empatía y ebullen las ganas de salir adelante. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Queremos ante todo enviar nuestro abrazo, nuestra compañía a todas las personas que están sufriendo, a todas las personas que están sufriendo por algunos suyos queridos que están sufriendo. Es fácil sentir el dolor de lo que puede significar una pérdida humana en un contexto como este, o la pérdida de la historia de una vida en el lugar donde crecimos, donde nos desarrollamos. Y es por eso que lo primero es este espacio de compañía distante, pero muy sentido por parte de toda la comunidad de Pares Impares, a todos quienes estén en esas circunstancias. A todos los que todavía tienen el impulso y quieren ser parte de la solución, los invitamos a conectar todos los canales que existen certificados para hacer que la ayuda llegue oportunamente y llegue en la medida de lo que se necesita para el momento. Y a todos los que nos estén viendo, también los invitamos a ser parte de esa solución de manera permanente, en cuotas a lo largo del año, porque como ya sabemos, estos son procesos de un momento a otro, se pierde una vida de trabajo, una historia, una comunidad, pero se recupera de muy poco a poco y por lo mismo ninguno de nosotros sobra en su voluntariado, en su donación, en cualquier ayuda que pueda entregar a todas esas familias que están sufriendo tanto. Nos encontramos pronto en otro capítulo de Pares Impares con la convicción profunda de que esta herramienta de la cohesión social, este activo, este tesoro de la cohesión social es una salida, una solución, un camino, una posibilidad para muchos de los dolores que compartimos. Los desastres son uno, pero también la seguridad, pero también una mejor respuesta en temas de salud mental, sentirnos parte de esta comunidad es algo que nos rescata. Así que los invitamos también a hacer crecer nuestra comunidad de Pares Impares y a encontrarnos en el próximo capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.